Muy buenas tardes, esperando el gobierno en este lunes 18 de marzo. Gracias por estar ahí, había un chiste, o hay un chiste muy viejo que decía: yo sé lo que tengo que hacer, pero no sé por dónde comenzar, refiriéndose a un asunto privado muy cómico. Hoy hay tantas informaciones, tantas noticias de último minuto que se nos ha hecho difícil organizar la agenda. Quizás debamos comenzar por el incendio en La Victoria. No en el municipio, no. En la Penitenciaría Nacional de La Victoria. Un incendio que, bueno, felizmente en estos casos no se debe decir, pero que supuestamente no obedece a lucha entre los dueños del penal, ni en enfrentamiento entre bandas, sino un cortocircuito en el lado del patio. Ya hay imágenes en muchos medios del humo, de la evacuación de estos presos para otros lugares dentro del mismo recinto. El humo es espeso y recuerden que el humo es lo que afecta en los incendios, produce asfixia. Este incendio cuenta con lo que cuentan todos los incendios en la República Dominicana, a pesar del aumento de salario a los honorables miembros del Cuerpo de Bomberos. Y es que no ha sido suficiente, no son suficientes las unidades del Cuerpo de Bomberos en las cercanías para sofocar el incendio. E incluso hace hora y media se dio cuenta del llamado de la encargada de seguridad recién designada. Tiene una semana, creo, ahí, o dos, la coronel Gil, solicitando unidades del Cuerpo de Bomberos para intentar sofocar este incendio. También otro detalle en relación con el incendio y en relación a esa particularidad contemporánea, que no sabemos a quién acudir ni quién es responsable de algo o de alguien. Acudían los medios informativos a la Policía Nacional, y la experiencia del encargado de comunicaciones, del director de comunicaciones, con tanto tiempo ahí, él les dijo: nosotros estamos dispuestos a ofrecer información, pero no somos nosotros que tenemos que ofrecer la información, es la dirección de prisiones, es el director de prisiones que ya nos dicen. Sí, Diego Pesqueira tiene mucha experiencia y sabe cuál es su función. Incluso un amigo siempre tan agradable, tan fácil de acceder a sus informaciones, él dijo: pero no me llamen a mí, llamen a la Procuraduría, llamen a la Dirección de Prisiones. La información más reciente en relación a este episodio es que el director de prisiones ya va rumbo a la Penitenciaría Nacional de La Victoria. Repetimos, con esa información comenzamos un incendio en la Penitenciaría Nacional de La Victoria que no se atribuye al enfrentamiento entre los dueños de la penitenciaría, sino a un cortocircuito. Un dato importantísimo, atención a quien pueda interesar, como esos avisos en los periódicos, a quien pueda interesar. La información se servía al principio desde adentro de la penitenciaría, de modo que esperemos otro aparataje, otro alarde de eficiencia en La Victoria, y veremos dentro de unos días, después que limpien las zonas afectadas por el humo y por las llamas, unas requisas sacando muchos celulares, muchas parábolas de nuevo, porque, reitero, las primeras informaciones salieron desde adentro, es decir, los presos que están ahí, porque no podemos decir que ahí son internos, porque eso no es nuevo modelo ni cosa que se le parezca. Y creo que ya el nuevo modelo es asunto como que del pasado y de minoría, pues estaban informando desde adentro, y por eso la autoridad pudo actuar. Y entonces, ¿a quién le reclamamos? ¿Con quién nos quejamos? ¿A quién le importa? Nadie, definitivamente a nadie. Mientras tanto, sí, cuando algunos medios llamaban a Diego Pesqueira, él estaba en la reunión de cada semana para informar cómo va la seguridad en la República Dominicana. Esta vez, y no creo que sea para complacer el pedido de la organización partidista Participación Ciudadana, pero está la vicepresidenta de la República. ¿Pero por qué?
porque el presidente está cumpliendo con una agenda de inauguraciones antes de que venza el plazo establecido por la Ley Orgánica de Régimen Electoral 2023, que tiene un plazo, un límite para las inauguraciones antes de las elecciones. Eso no lo tiene que pedir ninguna organización cívica ni partidista, ni mucho menos está establecido en la ley. Lo que sí fue un desborde para ponerse en la línea de quienes piensan que todavía existe la neutralidad o la objetividad otrora de esa organización que tan buen trabajo hizo en la observación electoral antes de sumarse al proyecto del cambio. Lo que sí es un despropósito es que ellos le piden, y quizás lo hablaron con él antes y con los hacedores de la estrategia del presidente, que le pidieron que no participara en la semanal. Y la pregunta es, ¿por qué no puede participar el presidente en la semanal? Es verdad que él es presidente candidato, pero él necesita acercarse a los súbditos e informar. Pero esa es la que tenemos. Ojalá en el decurso de Esperando el Gobierno tengamos la información respecto a si llegó el director de prisiones al local, si pudo hacer algunas indagatorias de último momento y sobre todo, y eso es importante, si hay algún preso afectado por el humo o por las llamas. Hoy se está celebrando o está pautado para celebrarse en el Tribunal Superior Administrativo el amparo de extrema urgencia sometido por el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana sobre el incumplimiento por parte del gobierno de la erogación establecida en el presupuesto en tiempo electoral para los partidos políticos. Es determinante, y nosotros teníamos pautados a una representación para hoy de las personas integrantes de esas organizaciones que interpusieron el recurso, porque hay un detalle que puede ser valorado o que posiblemente sea fundamental para la decisión del Tribunal Superior Administrativo. Y es que algunos dicen que fue aprobado el presupuesto nacional con la disminución del porcentaje y que parece que eso se le escapó a los legisladores de la oposición. En consecuencia, ese dinero que están reclamando ahora los partidos y que ese reclamo ha tenido el respaldo de la Junta Central Electoral, al parecer podría no ser, tener un decurso feliz. Pero vamos a ver qué se discute en el Tribunal Superior Administrativo y vamos a esperar la decisión. La verdad que aunque estemos o no de acuerdo, igual que muchas personas aquí en la República Dominicana, sobre ese dinero que se le aporta, se le entrega a los partidos políticos en tiempo de campaña, que se aumenta bastante, independientemente de eso, esa partida está establecida en la ley y se incluye en el presupuesto de la nación. Y siempre se eroga y siempre se da. Incluso en momentos de crisis. Y en la gestión pasada, en la gestión presidencial pasada, que hubo los inconvenientes de la traumática suspensión de las elecciones municipales debido al fallo del sistema de voto automatizado, hubo una erogación extra para las municipales extraordinarias y el Poder Ejecutivo brindó el dinero de inmediato. De modo que esto puede ser un inconveniente, pero si es como dicen los oficialistas, que se disminuyó la suma, que se disminuyó el porcentaje, entonces el decurso del recurso de emergencia podría ser
desfavorable. Eso es importante. Y una noticia que hace unas semanas aquí comentamos y que fuimos criticados de manera muy severa por el público que nos escucha, que nos ve, es una noticia, hola Jacqueline, relacionada con Monseñor Benito Ángeles. ¿Qué decíamos en aquella ocasión? Que unos medios españoles habían revelado que Monseñor Benito Ángeles había sido acusado hace unos años por una supuesta agresión a un menor de edad. El menor de edad después se fue del país, se hizo mayor de edad y dice la información supuesta de los hechos que el arzobispo Osoria intervino, fue a donde el menor con el supuesto responsable de la violación a negociar la culpabilidad, a decirle en lenguaje terrenal, mira, deja eso, tú sabes que este señor tiene una carrera, una honorabilidad, una santidad y qué sé yo. Y aquello quedó en un viaje al Vaticano, beatificando prácticamente a Benito Ángeles y concediéndole la rectoría de una universidad. Esa es la primera clarinada. A partir de eso, y cuando algunos medios comenzamos a reproducir la información publicada en periódicos españoles y aquí reproducida en medios locales, la iglesia dijo que eso era una barbaridad y que eso era para hacerle daño a Monseñor. Fin del capítulo. Desde esta mañana, para algunos sorpresa, para otros simplemente una ratificación de lo que se especulaba, pero envuelto en ese lenguaje diplomático de la iglesia, en ese lenguaje diplomático cuando se quiere ejercer la impunidad de cuello blanco. Y nos enteramos de lo siguiente, pero eso no se va a quedar así, ustedes verán. Nos enteramos de que el Papa Francisco acepta la renuncia de Monseñor Benito Ángeles. El Papa ha aceptado la renuncia de Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández como obispo auxiliar de Santo Domingo. La información fue servida por la Conferencia del Episcopado Dominicano. En el Código de Derecho Canónico se les ruega a todo obispo que presente la renuncia cuando tenga 75 años. Está bien. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál ha sido la práctica en la República Dominicana y en otros muchos países? No es conminatoria la renuncia. Se supone, se presume, se invita, pero tú puedes tener un periodo de tiempo reflexionando, solicitando otras acciones y demás, pero en este caso no ocurrió así, sino que Benito Ángeles, en medio de los rumores, decidió renunciar. ¿Qué nos dice una persona con especialidad en derecho canónico, muy creíble, que me imagino que cuando las aguas más o menos bajen de nivel, se atreverá a dar esta explicación que se adecúa perfectamente al canon, a la norma, y dice lo siguiente: el Papa le aceptó la renuncia. Hay casos en que una renuncia no es ejecutada hasta 5 años después de los 75, o sea, al cumplir esa edad, el obispo está obligado a presentar la carta de renuncia que no implica aceptación de parte del Papa. E incluso se dice
que en ocasiones simplemente se cumple con el requisito y el Papa engaveta la renuncia sabiendo que ya el obispo cumple con el requisito, pero que necesariamente no tiene que alejarse de la función, de la misión. En este caso, al parecer, resulta como el punto final a este asunto para que no continúen los rumores, para que no se aticen las avispas y para que se quede en uno de esos casos más de complicidad y de encubrimiento que también que desde hace mucho nos tiene acostumbrados no solo la iglesia, sino la élite. Recordemos el caso de Wesolowski. En medio de aquel escándalo, en medio de aquel acto de hidalguía de Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, que viajó a Roma, no para negociar la supuesta culpabilidad de Benito Ángeles, como dicen que hizo Osoria, sino para denunciar los hechos criminales de Wesolowski. Recordemos que iniciado el proceso, porque ya no podían echar atrás, ya aquí en el país había pruebas más que suficientes de cómo ese señor en nombre del Señor, después de estar con el hábito blanco y brindar con la élite de la República Dominicana y aparecer en las portadas de revistas sociales, iba a la nunciatura, se quitaba la sotana, buscaba una cachuchita y se iba en su vehículo a los sórdidos rincones del malecón a pagar la miseria de esa infancia desvalida. Cuando ya eso no se podía ocultar y el proceso había iniciado, apareció muerto Wesolowski en Roma. Entonces, desde el principio de los tiempos, esos casos tratan de encubrirse de esa manera. Lo cierto es que a Benito Ángeles le han aceptado su renuncia. Es cierto que a los 75 años la norma dice que tienen que presentarla, pero también es cierto que no siempre se acepta de inmediato. Sean ustedes el jurado entonces, y qué pena, ¿no?, que el manto de la complicidad y de la impunidad encubra ahora esta renuncia. Lo que no sabemos es si él podrá seguir impartiendo los sacramentos, seguir hablando del evangelio, del amor, de la paz, del respeto y aquello de dejad que los niños vengan a mí. Francis, vamos a hacer una pausa.